14 de septiembre de 1910. El pie no me cabía en la maleta, así que lo envolví en un paño y lo metí a la fuerza en el viejo morral que a veces me llevaba a las expediciones. Me resulta sorprendente, o quizá no, como era de esperar, ya que se trata del pie de un hada, que no esté sucio ni tenga mal olor. Por supuesto, lleva mucho tiempo momificado y es probable que un observador fortuito lo confunda con una pata de cabra, tal vez con una ofrenda inverosímil extraída de la tumba de un antiguo faraón. Aunque no huela mal, desde que lo traje a mi despacho, en ciertas ocasiones me ha llegado un aroma a flores silvestres y hierba machacada traídas por una brisa cuyo origen no lograba identificar. Contemplé el morral, ahora abultado, y me sentí completamente ridícula. Créeme, cuando digo que preferiría no ir cargando con un pie por el campus. Pero los restos féricos, momificados o no, son conocidos por esfumarse según les apetece. Así que solo me queda asumir que, en especial, los pies sienten ese espíritu viajero. Tendré que llevarlo conmigo hasta que haya agotado su utilidad. Santo cielo. El suave tañido del reloj de pie me avisó de que llegaba tarde al desayuno con Wendell. Por experiencia sé que si me salto las citas del desayuno, él mismo me traerá la comida en cantidades tan ingentes que el departamento entero olerá a huevos y después tendré que soportar al profesor Thornthwaite durante el resto del día recriminándome que tiene el estómago delicado. Me detuve para volver a recogerme el pelo. Me ha crecido demasiado, ya que me he pasado las últimas semanas sumida en una de mis épocas obsesivas en las que pienso en poco más que en el objeto de mi investigación. Y la cuestión de la puerta de Wendell me ha consumido mucho más que cualquier otro misterio académico que recuerde. Mi pelo no es la única área de mi aspecto que he descuidado últimamente. Mi vestido marrón está arrugado y no las tengo todas conmigo de que esté limpio. Lo encontré en el fondo del armario, sobre un montón de otras prendas que dudo que estuvieran lavadas. Vamos, querido, le dije a Shadow. El perro se levantó de la cama junto al radiador de aceite con un bostezo antes de estirar sus patas descomunales. Me detuve un instante para echarle un vistazo a mi despacho con satisfacción. Cuando me concedieron la titularidad hace poco, también heredé un despacho mucho más espacioso, ahora a 3 puertas de la de Wendell. Como es natural, ha encontrado la manera de quejarse por esa distancia adicional de 6 metros. El reloj de pie ya estaba en la estancia, al igual que las grandes cortinas de damasco que cubren la ventana de guillotina que da al estanque de Knight College, ahora salpicado de cisnes, y el magnífico escritorio de roble con sus cajones forrados de terciopelo. He añadido unas estanterías, por supuesto, y una escalera para alcanzar los volúmenes más altos, mientras que Wendell insistió en abarrotar el espacio con 2 fotografías de Hrafnsvik que yo ni siquiera sabía que había tomado. Una de mí de pie en el jardín nevado con Lilia y Margaret, y otra de un paisaje del pueblo. Un jarrón con flores secas que de alguna manera nunca pierden su aroma, y el cuadro de Shadow que volvimos a enmarcar hace poco y que encargó para mi 28º cumpleaños. Está bien, no puedo quejarme de esto. Mi bestia sale muy favorecida. Pasé junto a varios estudiantes hundidos en los sillones de la sala común del departamento de driadología, un espacio abierto tras los despachos de claustro que presume de tener una chimenea acogedora, apagada en este cálido día de septiembre, así como una hilera impresionante de ventanas más altas que varios hombres con pequeñas medias lunas de cristal tintado en la parte de arriba frente al esplendor gótico de la biblioteca de medicina. Su proximidad es objeto de innumerables comentarios irónicos relativos a que los triadólogos son susceptibles a sufrir lesiones extrañas. En una esquina hay una urna de bronce llena de sal.
La leyenda del campus dice que empezó como una broma, pero muchos estudiantes han acudido con el rostro pálido a la vasija a llenarse los bolsillos después de haber recibido la primera clase sobre espectros. Tampoco es que haya mucho de qué preocuparse, ya que por lo general no tenemos hadas merodeando por el departamento para escuchar lo que los mortales dicen de ellas, a excepción de Wendell. Hay que pisar con cuidado las gruesas alfombras repartidas por el suelo, puesto que están repletas de bultos por las monedas escondidas debajo. Como la sal, es muy probable que esta tradición se originase por una broma divertida más que por una intención seria de mantener a las hadas alejadas de nuestros pasillos, y ahora se ha convertido en gran medida en una especie de ritual de buena suerte en la que los estudiantes dejan medio penique en el suelo antes de un examen o de defender una tesis. También he sabido que los estudiantes menos supersticiosos saquean estas humildes reservas como dinero para el pub. Shadow emitió un gruñido alegre cuando salimos al exterior. Por lo general es un perro tranquilo. Y se precipitó hacia la hierba iluminada por el sol, rastreando caracoles y otros comestibles. Lo seguí a un paso más sosegado mientras disfrutaba del sol en la cara y el contraste con el viento fresco que anuncia la llegada del otoño. Justo detrás del edificio principal de Driadología se encuentra la magnífica biblioteca de Driadología, cubierta de hiedra, que da a un césped salpicado de árboles, conocidos en esta parte de Gran Bretaña como los favoritos de las hadas, el tejo y el sauce. Había varios estudiantes echándose la siesta bajo el más grande, un sauce grande y viejo que se cree, erróneamente, me temo, que es el hogar de un leprechaun dormido que un día despertará y llenará de oro los bolsillos del durmiente más cercano que encuentre. Sentí una agradable sensación de familiaridad al adentrarme en la sombra de esa biblioteca. Puedo oír a Wendell burlándose de mí por sentir afecto por una biblioteca, pero no me importa. No es como si leyera mis diarios personales, aunque no deja de tomarme el pelo por continuar el hábito de escribir en ellos después de abandonar Ljostland. Parece que soy incapaz de dejarlo. He descubierto que me ayuda mucho a organizar mis pensamientos. Continué admirando la biblioteca mientras el camino doblaba a una esquina. Algo imprudente, sin ir más lejos, puesto que me choqué con un hombre que caminaba en dirección contraria con tanta fuerza que casi pierdo el pie. Lo siento mucho, comencé a decir, pero el hombre se limitó a desestimar mi disculpa con un gesto brusco. Llevaba una buena cantidad de lazos en las manos que parecía el proceso de atar. ¿Tiene más?, preguntó. Estos no bastarán. Me temo que no, respondí con cautela. El hombre iba vestido de forma extraña para este tiempo, con una capa larga forrada de piel y unas botas enormes que le llegaban a las rodillas. Además de los lazos en las manos, tenía una cadena larga de ellos enroscada varias veces alrededor del cuello y le sobresalían más de los bolsillos. Formaban un conjunto ecléctico que variaba tanto en color como en tamaño. Entre los lazos y su altura considerable, el hombre parecía un palo de mayo con forma humana. Tal vez se encontrase en la última etapa de la mediana edad. Tenía la mayor parte del pelo castaño de un tono o dos más claros que su piel, como desteñido por el clima, y una barba blanca desaliñada. ¿No bastarán para qué?, inquirí. El hombre me dedicó una mirada de lo más inexplicable. Había algo familiar en ese gesto que no logré identificar, aunque estaba segura de que no había visto antes a esta persona desconocida. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuello como el frío roce de la punta de un dedo. El camino es eterno, me dijo, pero no debe dormirse. Yo cometí ese error. Giré a la izquierda donde los fantasmas con ceniza en el pelo, luego a la izquierda en el bosque de encinas y atraviesé
el valle donde mi hermano morirá. Si pierde el rumbo, solo se perderá a usted misma, pero si pierde el camino, perderá todo cuanto jamás pensó que tenía. Lo miré fijamente. El hombre desvió los ojos a los lazos a modo de despedida y prosiguió su camino. Por supuesto, me volví para ver qué dirección tomaba y me sorprendí un tanto al descubrir que había desaparecido. Mascullé. ¿Qué te parece eso, cariño? Shadow, sin embargo, apenas le había prestado atención al hombre. En ese momento tenía la vista puesta en una urraca que había bajado al césped para arrancar un gusano. Tomé nota del encuentro y seguí andando por los terrenos frondosos del campus. La cafetería favorita de Wendell se encuentra a orillas del río Cam, junto al puente Pendley. Está a 15 minutos de nuestros despachos y si fuera por mí, comeríamos en un lugar mejor situado. Pero es muy exigente con el desayuno y afirma que el café de Arquímedes, contiguo al departamento de matemáticas, es el único lugar donde saben cómo pochar huevos. Como es habitual, Wendell es fácil de localizar. Su cabello dorado atrae las miradas como un faro con sus destellos intermitentes, mientras el viento zarandea las ramas de un lado a otro. Estaba sentado en nuestra mesa de siempre bajo el cerezo, con su complexión elegante, encorvada, el codo sobre la mesa y la frente apoyada en la mano. Contuve la sonrisa. Buenos días, canturré. No me molesté en ocultar el tono petulante de mi voz. Lo había cronometrado bien, ya que habían atestado la mesa hacía poco. El bacon y los huevos humeaban, al igual que el café de la taza de Wendell. Mi querida Emily, dijo, cuando me senté sin preocuparse por levantar la cabeza de la mano, aunque me dedicó una sonrisa torcida. Parece que vienes de un combate de lucha libre con uno de tus libros. ¿Puedo preguntar quién ganó? Lo ignoré. Me ha ocurrido algo peculiar cuando venía hacia aquí, respondí, y le describí el encuentro con el hombre de los lazos misterioso. A lo mejor mi madrastra al fin ha decidido enviar a sus asesinos tras de mí, dijo con un tono que sonó más desdeñoso que otra cosa, como si hubiera algo anticuado en el asunto de los asesinos. Por supuesto, no me molesté en señalar que el desconocido no había mencionado a Wendell, ni parecía estar relacionado con él o sus problemas de ninguna manera a sabiendas de que haría oídos sordos. Así que me limité a contestar. No parecía muy amenazador. A lo mejor era un envenenador. La mayoría de ellos son extraños, criaturas irritables, con una gran debilidad por hablar con acertijos. Debe de ser por estar tanto tiempo encorvado para calcular las medidas respirando los vapores. Le echó un vistazo a su café con un aire taciturno. Luego le echó otra cucharada de azúcar y se lo bebió entero. Llené un plato con huevos y salchichas para Shadow y lo dejé bajo la mesa, donde el perro se había acomodado felizmente. Luego colgué el morral con indiferencia en el respaldo de mi silla. Wendell seguía sin darse cuenta del poderoso artefacto feérico que había traído conmigo al desayuno, y eso me divertía. ¿Hueles eso? Dije con inocencia, cuando de nuevo capté el aroma a flores silvestres que emanaba de ninguna dirección en particular. ¿Olor? Le estaba rascando las orejas a Shadow. ¿Estás probando un perfume nuevo? Si es así, me temo que ha quedado eclipsado por tu aroma habitual a tinteros y bibliotecas. No me refería a mí, dije con un tono un poco alto. ¿A qué entonces? Tengo los sentidos incapacitados por completo por este maldito dolor de cabeza. Creo que no es así como funciona, dije divertida. Aunque solo un poco. Es cierto que tenía un aspecto horrible. Su piel de normal rosada tenía una palidez grisácea y los ojos oscuros estaban acentuados por las ojeras. Murmuró algo ininteligible mientras se masajeaba la frente.
enredando los rizos dorados que le habían caído sobre los ojos. Reprimí el impulso familiar de alargar la mano para colocarlos en su sitio. Debo decir que nunca he entendido este ritual anual de intoxicarse a uno mismo, dije. ¿Qué atractivo tiene? ¿No deberían ser los cumpleaños una ocasión para disfrutar? Creo que a los mortales les gusta acallar el recordatorio de que su muerte se aproxima de manera inexorable. Solo me dejé llevar un poco. Maldito Byers y sus juegos de beber. Y luego sacaron un pastel. ¿Fueron dos pasteles? En cualquier caso, nunca más. Sonreí. A pesar de la costumbre de Wendell de quejarse cuando está cansado, le duelen los pies y tiene una miríada de otras dolencias, normalmente cuando se enfrenta a la necesidad de trabajar duro, es raro verlo con una aflicción real y en cierta manera me resultó gratificante. Me las arreglé para celebrar mi 30º cumpleaños, así como el 31º el mes pasado, sin beber hasta embriagarme. Es posible. También te retiraste a las 9. Reed, Thornwaite y el resto de nosotros lo celebramos durante más tiempo que tú. Lo tuyo es solo una categoría diferente de exceso, M. Algo quizá, un espasmo en uno de los dedos del pie de Ada, debió de alertarlo sobre mi moral, pues clavó su mirada empañada sobre él con sospecha. ¿Qué tienes ahí? ¿Y a qué vienen tantas sonrisitas? ¿Tramas algo? No sé a qué te refieres, dije, y apreté los labios para contener dicha sonrisita. ¿Has hecho que te encanten otra vez? ¿Debo empezar a trazar otro plan de rescate? Lo fulminé con la mirada. Me temo que no he superado el resentimiento hacia él por haberme salvado de la corte del rey de la nieve en Ljostland a principios de año. Así que me he prometido a mí misma que yo seré quien lo salve a él de cualquier problema con las hadas en el que nos veamos envueltos la próxima vez. Sí, reconozco que es ilógico, dado que eso requeriría que Wendell acabase en una situación peligrosa, en cuyo caso lo ideal sería evitarla. Pero ahí está. Estoy bastante decidida. Te lo explicaré mañana, digo. Por ahora, digamos que he tenido avances con mi investigación. Estoy pensando hacer una presentación sobre ella. ¿Una presentación? Parecía divertido. Para un público de uno. ¿No puedes hacer nada sin agitar un puntero y con un montón de diagramas? Un público de dos, repliqué. Supongo que debería invitar a Ariadne, ¿no? Sin embargo, también soy muy consciente de que debería de haber rechazado a Wendell hace mucho tiempo y que permitir que siga teniendo esperanzas de esta manera es cruel. No quiero ser cruel con Wendell. Pensarlo me produce una sensación extraña y molesta, como si me arrebataran el aire de los pulmones. Pero la realidad es que tendría que ser una completa idiota para casarme con un hada. Puede que haya un puñado de historias en las que dichas uniones acaban bien y una montaña de ellas en las que acaba en locura o en una muerte prematura y desagradable. También, por supuesto, soy constantemente consciente de la ridiculez de ser el objeto de una propuesta de matrimonio por parte de un monarca de las hadas. Dame una pista al menos, dijo, después de pasar varios minutos dando cuenta de nuestra comida. No hasta que hayas empezado ese ensayo. Por mucho que aprecio que no puedas dejar de pensar en casarte conmigo, dijo, me refería a ese avance tuyo. ¿Has estrechado las posibles localizaciones de mi puerta? Ah, bajé el crepe. Sí, aunque mientras que mi investigación señala muchas localizaciones posibles, sería más acertado decir que he dado con una que parece particularmente prometedora. ¿Cómo de familiarizado estás con la obra de Daniel de Grey? ¿De Grey? No mucho. Algo rebelde. Desapareció hace décadas después de adentrarse en un reino de las hadas. Su investigación se ha desacreditado mucho, ¿no? La han desacreditado a ella. La arrestaron en 4 países distintos.
La más señalada fue por robar una espada feérica de la hacienda de un duque francés. Rompió una maldición que sufría su familia en el proceso, y no es que él se lo agradeciera nunca. Siempre he pensado que su investigación es ejemplar. Es una pena que ya no se cite. Lo intenté una vez en la escuela de posgrado y mi supervisor me informó que no sería diplomático. No es de extrañar. Los académicos son una panda de conservadores. De Grey suena mucho más divertida. Sus ideas son innovadoras. Ella creía fervientemente que las hadas de distintas regiones mantienen un contacto más estrecho de lo que asumen los académicos. Por aquel entonces se conocía como la teoría de las rutas comerciales. También elaboró un sistema de clasificación que aún sería útil hoy en día si hubiese ganado terreno. Cuando desapareció, estaba investigando una especie de fauno. Wendell compuso una mueca. Odio a los faunos. Los tenemos en mi reino. Son unas bestiecillas despiadadas. Y no en un sentido interesante. No sé por qué los driadólogos montan tanto revuelo por ellos. ¿Qué demonios tienen que ver con mi puerta? Me incliné hacia adelante. De hecho, tenéis varias especies de faunos en vuestro reino, ¿no es así? Wendell suspiró. No me pidas que las nombre, te lo suplico. Tengo tan poco contacto con esas criaturas como puedo. Saqué un libro del bolsillo. Por supuesto, no había guardado nada más en el morral, por si acaso al pie le daba por saltar en cuanto abriese la solapa. Lo abrí por la página que tenía marcada y se lo tendí. ¿Este te resulta familiar? Esta, dijo Wendell con aire ausente mientras miraba el dibujo. Mostraba una criatura borrosa y peluda con patas de cabra y pezuñas. Muchos faunos varían entre el bipedismo y una postura agazapada y simiesca. De la cabeza del fauno se alzaban dos cuernos majestuosos afilados como la punta de un cuchillo. Sí, viven en las montañas al este de mi corte. De Grey los denominó faunos arbóreos, no porque habitan en los bosques, sino porque sus cuernos se parecen a los anillos de los árboles. Su complejidad es un rasgo único en su especie. Recuperé el libro antes de que pudiera leer la leyenda bajo la ilustración. Quería darle la sorpresa mañana. Él pareció adivinarlo y sonrió. Eso es todo lo que me vas a contar por ahora, ¿cierto? Una historia sobre una académica con mala reputación y una clase sobre las hadas comunes. Luego dices que yo soy el misterioso. Estoy segura de que la persona que se pasó 10 años intentando localizar una simple puerta de las hadas sin éxito puede esperar un día más sin quejarse por esto. Señalé, solo medio sorprendida por mi petulancia. Pásame el té. Asió la tetera y me rellenó la taza. Me quedé paralizada mirándolo fijamente. ¿Qué? Dijo colocando la tetera sobre la mesa sin decir una palabra. Gesticulé. El té en mi taza era de un azul negruzco y flotando en la superficie había nenúfares diminutos, cada uno acunando una flor blanca y perfecta. Unas sombras revolotearon por la superficie del agua, como si sobre ella solo hubiese copas oscuras de unos árboles que solo admiten el paso de los rayos del sol más finos. Wendell maldijo. Alargó la mano hacia la taza, pero yo ya la tenía sujeta. ¿Están floreciendo? Dije. En efecto, mientras observaba, otra flor se abrió y sus pétalos se mecieron con una brisa que no pertenecía al clima apacible de Cambridge. No podía apartar la mirada. El extraño brebaje olía delicioso. Se parecía al té y a la vez no, amargo y floral. Incliné la taza para darle un sorbo, pero de repente la mano de Wendell cubrió el borde.
ese irritante truco suyo de moverse más rápido de lo que podían seguir mis ojos mortales. No, dijo, bajando la taza hacia la mesa. ¿Veneno? Claro que no, solo es té. Normalmente se sirve en el desayuno en mi corte. Ah, por norma general, los mortales deberían evitar consumir cualquier cosa del país de las hadas, en particular el vino de las hadas, que erradica las inhibiciones humanas. Lo más común es que el bebedor, a quien han atraído a alguna fiesta feérica, baila hasta morir o hasta que las hadas se cansan de él, que a menudo es lo mismo. Ahora no estoy de humor para bailar, dije. Gracias por arruinarme el té. Es obvio que no pretendía hacerlo, yo no. Frunció el ceño y sacudió la cabeza. Vacié el té en el césped, la tetera, mejor dicho. Él todavía sostenía la taza. Nunca te había visto perder el control de tu magia. ¿Estabas pensando en tu hogar hace un momento? No más de lo habitual. Sorbió el té, cerró los ojos un instante y luego se encogió de hombros. Un efecto de la resaca, supongo. Lo miré pensativa. Avisó a un camarero y le pidió una tetera nueva. Entonces nuestra conversación derivó a un debate familiar relativo a las políticas del departamento. Normalmente Wendell se interesa poco en el tema, pero dada su habilidad para engatusar a los demás, para que le cuenten sus confidencias, es, no obstante, una fuente excelente de cotilleos. En estos momentos todos estamos haciendo nuestras apuestas en el resultado entre la disputa existente entre los profesores Clive Errington y Sarah Alamy, que comenzó con una bandeja de té mal dispuesta en la sala de profesores y desembocó en acusaciones de sabotaje laboral. Alamy está convencida de que Errington rompió su espejo de cristal que contenía la luz de una hada cautiva, mientras que Errington cree que Alamy lo siguió a las tierras bajas de Wiltshire para dejar scones, panecillos ingleses, mohosos, para los brownies que él estaba investigando, por los cuales supuestamente estos se ofendieron bastante. Disculpe, me di la vuelta y me encontré a una joven alumna junto a mi hombro con una sonrisa titubeante en su rostro sonrosado. Siento molestarla, profesora. Estoy en una de sus clases. ¿Driadología a principios de la Edad Moderna? Ah, sí, dije, aunque no la ubicaba. Bueno, después de todo, tengo a más de 100 alumnos en esa asignatura. Pensará que es una estupidez, continuó, apretando su libro con más fuerza contra su pecho, el cual me fijé en que era mi Enciclopedia de las Hadas, publicada a principios de este verano. Pero quería decirle que es toda una inspiración. Vine aquí a estudiar arquitectura, ¿sabe? Bueno, eso es lo que mis padres deseaban que estudiase, pero ahora, gracias a usted, estoy decidida. Voy a especializarme en driadología como siempre he querido hacer. Me alegra haber sido de inspiración, aunque no es una profesión fácil ni segura. Ah, ya lo sé, respondió la joven, y se le iluminaron los ojos. Pero yo... Su mirada se posó entonces sobre Wendell, que había reclinado la silla hacia atrás y me sonreía, y ella pareció olvidar lo que estaba diciendo. Al principio pensé que había sido meramente su aspecto lo que la había distraído. No era algo inusual, incluso entre aquellos que lo conocíamos bien. Creo que si fuera una simple cuestión de atractivo, uno podría acostumbrarse a él, pero Wendell tiene, no sé otra forma mejor de expresarlo, una viveza que es difícil de ignorar. Es, en gran parte, imposible de definir y quizá la tengan todos los monarcas de las hadas, no lo sé. Hay cierta elegancia en su presencia que llama la atención. Solo cuando sus ojos volvieron a clavarse sobre mí, me di cuenta.
Había algo en su expresión que había visto antes en los habitantes de Hrafnsvík y noté que se me tensaba la boca. La joven volvió a darme las gracias y se marchó apresurada. Me volví hacia Wendell con el ceño fruncido. ¿Ahora qué? Dijo. Creo que los rumores sobre ti han llegado a Cambridge, respondí. Era Ravensbrück. Los habitantes descubrieron la verdadera identidad de Wendell. No hubo manera de evitarlo. Wendell y yo no nos habíamos preocupado mucho por ello. Es un lugar tan pequeño y recóndito que asumimos que su secreto estaría fácilmente a salvo. Se frotó el puente de la nariz con los ojos cerrados. ¿Cómo ha ocurrido? No lo sé, pero este es el mundo moderno, Wendell. Ahora el jefe de departamento tiene un teléfono en su despacho. No es que sepa usarlo, claro. Alcanzó la cafetera y me di cuenta de que había juzgado mal su reacción. No estaba para nada nervioso, solo preocupado por la resaca. Ah, bueno. Ah, bueno, repetí. No sabemos cuánta gente ha oído este rumor ni cuántos lo creen. Lo mejor será que nos lo tomemos en serio. Y como mínimo, deberías tener más cuidado a partir de ahora. No siempre mantienes la guardia. Yo no soy la única persona observadora del planeta, lo sabes, ¿no? Y espero que esta sea la última tetera que hechices por accidente. El claustro no se lo creerá, dijo. ¿Te lo imaginas? Se sentirían como unos ingenuos ordinarios. Saben que harían lo que fuera para evitarlo. No lo sé, convine. Tienes muchos enemigos. Algunos aprovecharían la oportunidad de difamarte, y creo que el rumor de que estás aquí jugando a un juego cruel de las hadas con el objetivo de ridiculizarnos encajaría bastante bien con ese propósito. No podemos perder la financiación, Wendell. La necesitamos si queremos encontrar tu puerta. Esto no está ayudando a mi dolor de cabeza. Me tomó de la mano. No pasa nada, Em. Solo es un rumor. Cualquiera pensaría que tienes más ganas de encontrar la puerta que yo. Dudo que eso sea posible, puesto que se queja constantemente de que añora su hogar. No lo había pensado. Retiré la mano que sentía demasiado caliente. Claro que me preocupo por tu puerta. Es uno de los misterios más interesantes con los que me he topado en mi carrera, y tengo la intención de resolverlo. Ya sabes cómo soy. Sonrió. Sí, lo sé. Me dejó poco después diciendo que se echaría una hora o así antes de su primera clase con la esperanza de que se le pasase el dolor de cabeza. Me quedé en la mesa para terminarme el té y la tostada mientras redactaba mi última carta a Lilia y Margaret. Mantengo una correspondencia habitual con ellas, al igual que con Naut y, de manera más esporádica, Dora. Me imaginé a Lilia abriendo la carta junto al fuego en la pequeña cabaña que comparte con Margaret. Sin duda, ya estarían pensando en el invierno en Hrafnsvík. Lilia y Margaret siguen mostrando un gran interés en la propuesta de matrimonio de Wendell y me preguntan si he tomado una decisión cada vez que me escriben. Al principio garabateaba motivos vagos sobre la desaconsejable que es casarse con un hada, pero como sus preguntas han persistido, me he limitado a ignorarlas. Las echo mucho de menos y desearía volver a verlas, sobre todo a Lilia, quien siempre me pareció una persona fuera de lo común con la que es fácil conversar. Mis preocupaciones se esfumaron mientras regresaba al despacho con Shadow a mi lado. Llevo viviendo en una especie de nube de satisfacción desde que me concedieron la titularidad. Algo a destacar en cualquier carrera académica, pero incluso más para mí, ya que Cambridge es el único verdadero hogar que he conocido.
El antiguo empedrado tiene ahora un aura amable. Los caminos se sienten más cómodos bajo mis pies. Fue mientras paseaba, pensando en el montón de exámenes que tenía sobre mi escritorio que necesitaba calificar, cuando me di cuenta de qué me había resultado tan familiar en la mirada furibunda que me lanzó el hombre de los lazos. Era la misma mirada que he visto en numerosas ocasiones en profesores más veteranos, a menudo cuando les he cuestionado algún punto de sus estudios. Había un toque de decepción en ella propia de los académicos, lo que explicaría mi reacción. Me sentí por un breve instante como una alumna que se ha olvidado de la lectura asignada. Mm, dije, de nuevo, mientras repasaba el encuentro y lo examinaba desde nuevos ángulos. Sin embargo, no pude encontrarle mayor sentido al misterio y así, pues, lo dejé a un lado.